Para los que se quedaron el domingo pasado para el almuerzo conociendo a nuestra comunidad, allí les recordamos que hay 3 frases que resumen bastante bien el ADN, la arquitectura detrás de quiénes somos nosotros. Hay 3 áreas en las que nosotros hacemos mucho énfasis. Y la primera es que nosotros deseamos avanzar juntos hacia una relación personal con Cristo Jesús. Oyen esa palabra juntos, es muy importante. Estamos convencidos que solo a través de Cristo Jesús Él puede transformar nuestras vidas, y es en Cristo Jesús que nosotros encontramos el propósito, la razón de nuestra vida. La segunda cosa es que deseamos avanzar juntos hacia una verdadera comunión entre hermanos. Al restablecer nuestra relación con Dios, es decir, cuando restablecemos esa relación vertical con Dios, Dios también nos ayuda a restablecer nuestra relación horizontal con nuestros pares, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Pero no solo ahí con la naturaleza, con todo lo que nos rodea, porque todo fue golpeado por el pecado. Pero en Cristo Jesús también todo fue restablecido. No somos islas, nos necesitamos los unos a los otros. Y por último, la tercera cosa es que avanzamos juntos hacia la restauración de la historia de nuestra comunidad. Nuestro Señor Jesucristo nos da el privilegio a entender que ser cristiano es mucho más que solo venir aquí al templo los domingos. El cristianismo tiene que ver con esa invitación que Dios nos da de mostrar su amor al resto de la comunidad. Y el día de hoy vamos a continuar en ese viaje por el ADN de su comunidad cristiana. Si usted se perdió el primer capítulo de esta serie, como ya dijo Denis, lo invitamos a que vaya a nuestro canal de YouTube, apunte con su teléfono, así no se le olvida, siga ese link y búsquenos, y ahí va a poder usted después, si ya lo oyó, también compártalo en sus redes sociales. Esta mañana yo les invito por favor a que abran su Biblia en Hechos, capítulo 8, versos del 26 al 40. Ustedes saben, yo lo leo en la Reina Valera contemporánea, así que sigan la lectura conmigo. Dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que se subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó a detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hechos capítulo 8, 26 al 40. Oremos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana porque estamos en este lugar, un grupo de tus hijos. Hoy, al abrir tu palabra, te pedimos que la promesa de que el Espíritu Santo es nuestro Maestro, el que nos enseña esos tesoros que tú preparaste de antemano para tus hijos, sea realidad. Que hoy entendamos tu palabra, la guardemos en nuestra mente, la guardemos en nuestro corazón y que al salir de este lugar vivamos por tu palabra. Padre, yo te ruego también por mí, para que al abrir mi boca yo pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén.
La historia que leímos el día de hoy empieza con un simple pero hermoso acto. Es un acto de atención y obediencia. Del primer párrafo de la historia y de los capítulos anteriores, nosotros entendemos que Felipe era un hombre sensible a las necesidades del pueblo y también era un hombre sensible a la voz de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Un par de capítulos antes de esta historia, cuando la iglesia trataba de resolver el problema de equidad, de cómo iban a atender a las viudas y a los necesitados de la iglesia primitiva se juntó y entonces escoge junto a otras 6 personas a Felipe para que él fuera diácono de la iglesia primitiva. Ustedes saben, la palabra diácono significa servidor. Lo escogen para que él sea servidor de la iglesia. La iglesia, es decir, el pueblo, guiado por el Espíritu Santo, vio en Felipe a alguien de buen testimonio, alguien que era sensible a las necesidades de la gente. Era alguien lleno del Espíritu Santo, es decir, era una persona que se dejaba guiar por la voluntad de Dios, que obedecía a Dios. Y además vieron en Felipe a un hombre sabio, que es un requisito ideal para encargarse de un trabajo tan importante como era atender a las viudas y a los necesitados de la iglesia primitiva. Así que Felipe era un hombre sensible a las necesidades del pueblo y, muy importante, era sensible a la voz de Dios. ¿Qué significa ser sensible a la voz de Dios? ¿Qué significa eso de sensibilidad? Sensibilidad es la capacidad de reaccionar a agentes, a estímulos. Así que no es cuestión solo de sentir. Sensibilidad no solo es sentir, porque a veces oímos eso, ¿verdad? Sensibilidad, sentimientos. Pero sensibilidad tiene que ver entonces no solo con sentir, sino tiene que saber con saber reaccionar. De eso trata, de cómo voy a actuar con lo que estoy escuchando. Y esa es la cualidad de Felipe. Él era sensible a la voz de Dios. O sea que no solo oía la voz de Dios, no solo entendía la voz de Dios, sino que reaccionaba correctamente a lo que estaba escuchando de Dios. El pasaje que acabamos de leer dice que Felipe escuchó la voz de Dios y que lo estaba enviando para que se fuera de Jerusalén al camino que va hacia Egipto. Y ante esa voz, ¿qué fue lo que dice el pasaje que hizo? Felipe la oyó y obedeció y se fue para donde Dios lo estaba enviando. Ese es el acto hermoso del que les estaba hablando. Es el hermoso acto de ser sensibles, de obedecer el llamado de Dios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran sensibles a nuestra voz? Es decir, no solo que nos escuchen, sino que cuando nos escuchen, actúen y hagan lo que les estamos diciendo. Lo mismo espera Dios de nosotros, que seamos sensibles a su voz. Cuando oímos la voz de Dios, que salgamos y hagamos caso a lo que Dios nos está diciendo. Parece sencillo, ¿verdad? La semana pasada hablamos de que un elemento básico de nuestro ADN es ser sensibles al llamado de acercarnos a Cristo Jesús. Ahí empieza todo. Acercarse a Cristo Jesús es más que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es más que reconocer que somos pecadores. Acercarnos a Cristo Jesús es también más que reconocer que Él murió por nuestros pecados y que Él se levantó de entre la muerte y que pronto vendrá. Ese conocimiento es necesario, todos debemos conocer eso, pero acercarnos a Cristo Jesús es mucho más. Acercarnos a Cristo Jesús es un acto de obediencia que encierra una gran paradoja. ¿Saben ustedes qué es una paradoja? Es una negación, algo que se contradice a sí mismo. Si bien la salvación es por gracia, es decir, es un regalo de Dios, es un regalo que nos cuesta la vida. Jesús en su ministerio tuvo muchos simpatizantes, muchas personas que les gustaba oír lo que Jesús decía, muchas personas que se maravillaban por todas las cosas que Cristo hacía y que decía. Aceptar la invitación a Cristo Jesús implica renunciar a algo, renunciar a nuestra forma de vivir y empezar a vivir en obediencia a Dios. Eso es seguir a Cristo Jesús. No es que nos guste, no es que nos agraden sus palabras, sino que es aprender a salirnos de un lado nosotros y permitir que Cristo Jesús empiece a vivir en nosotros. Es un acto de abdicación en favor a Cristo Jesús. El 18 de junio del 2014, el rey Juan Carlos I de España hizo un acto formal de abdicación del trono en favor de su hijo Felipe VI, quien es ahora el rey de España. Eso es seguir a Cristo, es renunciar al trono de nuestra vida y cedérselo
a Cristo Jesús. Así que la salvación nuestra inicia con un acto de obediencia. No es suficiente simpatizar con Cristo Jesús. No es suficiente simpatizar con sus enseñanzas. No es suficiente ser simpatizantes de Él. Es necesario que abdiquemos al trono de nuestra vida y que Cristo Jesús ocupe ese lugar. Es lo que hizo el rey para pasárselo al otro rey. Ya no soy más el rey, ahora tú mandas. Que Él sea el rey y señor de nuestra vida. ¿Cuál es una de las mejores formas de mostrar nuestro amor por el Señor Jesucristo? ¿Cómo nuestros hijos demuestran amor para con nosotros? ¿Cómo demostramos amor hacia otras personas? Jesús lo resumió de esta manera en Juan capítulo 14. Él dijo así: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Tan solo unos versos más adelante él repitió: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y una vez más en el libro de Juan, en el capítulo 10, Jesús dice: las que son mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es un acto de obediencia. Así como dijimos como lo que dijimos la semana pasada, todo empieza cuando somos sensibles a la voz de Dios, a su llamado, y respondemos a ese llamado aceptando la invitación que Él nos hace de acercarnos a Él, de seguirlo, de amarlo, de obedecer su palabra, de abdicar al trono de nuestra vida y permitir que Él sea nuestro Rey y Señor. Es preguntarse dónde todavía estoy mandando yo y permitir que Dios sea el que mande en todas las áreas de nuestra vida. ¿Quién es el jefe en mi casa? No soy yo, es Dios. ¿Quién es el jefe de la forma en que trato a mi esposo o a mi esposa? No soy yo, es Dios. ¿Quién dice cómo debo de trabajar? No soy yo, es Dios. Es permitir que sea Dios el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Eso es seguir a Cristo Jesús. Cualquier otra cosa es solamente buenos sentimientos para Él. Cuando Felipe entonces oyó la voz de Dios y la obedece, se encuentra pronto haciendo lo que primera de Pedro 2:9 nos decía la semana pasada, anunciando el evangelio, la buena noticia de Dios. Cuando Felipe obedece la voz de Dios que lo enviaba al desierto que va de Jerusalén a Gaza, se encuentra con un eunuco etíope. Ustedes recordarán, eunucos son hombres que habían sido castrados y usualmente para servir en las cortes. Es difícil, ¿verdad?, ser de esos tiempos. La escena es interesante porque de acuerdo a Deuteronomio 23, los eunucos no podían entrar a la casa de Dios. Sin embargo, para esa época es posible que esto ya haya quedado en desuso. Además, puede ser que estuvieran siguiendo la promesa que había sido dada por el profeta Isaías, que decía que no diga el extranjero que me sigue, el Señor me apartará de su pueblo. Ni tampoco diga el eunuco, miren, solo soy un árbol seco. Porque yo, el Señor, digo a los eunucos que observen mis días de reposo y opten por hacer lo que yo quiero y se aferren a mi pacto. En mi casa y dentro de los muros de mi ciudad los haré más famosos que si hubieran tenido hijos e hijas y les daré un nombre perpetuo que jamás será olvidado. Así que este eunuco, que era funcionario, un tesorero de la reina de Etiopía, que había bajado de Jerusalén a adorar, de pronto él estaba allí en ese lugar intentando adorar a nuestro Dios, y por eso nosotros sabemos que él probablemente era judío o se había convertido en judío. Este judío entonces iba de camino regreso para su casa cuando Felipe se le atraviesa, porque Felipe ve el camino, el carro que viene de lejos, y una voz de nuevo le dice a Felipe: acércate a ese carro. Y una vez más, Felipe, sensible a la voz de Dios, es sensible al llamado y obedece la voz de Dios. Y ya allí se inicia una interesante conversación que arranca con ese pasaje que él está leyendo en Isaías 53, que narra el sacrificio del Mesías. Felipe lo lleva a través de esta lectura a comprender que Isaías estaba hablando del Mesías, del Señor Jesucristo. Y Felipe le explicó las buenas nuevas de Jesús de tal manera que cuando se iban acercando al final, hay una conversión. Este eunuco recibe con gozo las buenas noticias y decide acercarse a Jesús. Todo esto que hemos presenciado es el diálogo que nosotros debemos aprender a tener todos los días de nuestra vida.
Un pastor amigo nuestro dice de la siguiente manera: tenemos que acostumbrarnos a tener estos encuentros divinos, estas citas divinas, estos encuentros planificados por Dios, que son nada más y nada menos que la respuesta en obediencia a ese llamado que todos tenemos de anunciar las buenas noticias a otras personas que Dios pone en nuestro camino. Felipe fue sensible a la voz de Dios y salió al encuentro de alguien a que Dios puso en su camino. Y aquí vale entonces preguntarnos nosotros mismos: ¿qué tan sensibles somos nosotros a estas citas divinas? ¿Cuántas personas Dios ha puesto en nuestro camino y está poniendo todos los días en nuestro camino para que compartamos las buenas noticias? ¿Cómo reaccionamos nosotros a esos encuentros que Dios pone a nuestro camino? Cada vez que una persona se nos acerca pidiendo un consejo, buscando un aliento, cada una de esas situaciones puede ser una cita que Dios tenía preparada para nosotros, para que cumplamos con nuestra parte de compartir la buena noticia, de compartir el evangelio de Cristo Jesús a tanta persona afuera que lo necesita. Hasta aquí nosotros tenemos suficiente material para este sermón. Pero yo quiero llevarlos a una respuesta interesante. Algo interesante pasa en esta conversación, porque el funcionario, funcionario etíope, tesorero del gobernador, le dice a Felipe que él quiere ser bautizado. La impresión que tenemos en la narración de esta historia es que el etíope creyó inmediatamente, aceptó la invitación de seguir a Jesucristo, y entonces él pidió ser bautizado. ¿No se preguntan ustedes por qué pidió esto? Es decir, ¿qué conexión tiene la experiencia de la salvación, de comprometer nuestra vida, de seguir al Señor Jesucristo, con esto de ser bautizado? Como protestantes, es decir, esa es otra forma en que nosotros hablamos de esta rama de la iglesia que surgió en el siglo XVI, entendemos que la salvación es por fe y solamente por fe, y que el bautismo no es necesario para la salvación. Y tenemos ejemplos claros en la Biblia. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes del ladrón que murió a la par de nuestro Señor Jesucristo? Él, estando allí en la cruz, le dijo al Señor Jesucristo: no te olvides de mí. Y el Señor Jesucristo le responde: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que estamos claros de que el bautismo no es un requisito para ser salvo, porque este ladrón nunca fue bautizado. Es más, durante todo el ministerio del Señor Jesucristo, Él nunca ordenó el bautismo, sino hasta el momento de la gran comisión, antes de su ascensión, donde Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenlos a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una vez levantado de la tumba, ahora Jesús tenía toda la autoridad para instaurar una nueva señal del pacto de Dios. En la antigüedad, Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, y la señal de ese pacto era la circuncisión. Dios le había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y cuando los seres humanos juran, suelen jurar usualmente por algo que es superior a ellos. Pero dice el autor de Hebreos: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar. Y dijo: ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Es como si Dios dijera: que deje yo de existir si no cumplo lo que prometí. Ante esta maravillosa promesa, Dios establece una señal que representa el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y esa señal fue la circuncisión. Era una pequeña seña que tenía mucho simbolismo. Un pedacito del prepucio del varón era cortada para recordarles que Dios los estaba tomando, los estaba sacando de su descendencia, de en medio de toda la humanidad, para ser un pueblo santo, un pueblo especial por Dios. Pero al mismo tiempo les recordaba que si no eran fieles al pacto, Dios los iba a desechar, como a esa pequeña parte del prepucio que terminaba siendo desechada. En la circuncisión entonces se simbolizaba tanto las bendiciones como las maldiciones del pacto de Dios con Abraham. Si hoy le preguntamos a cualquier judío en la calle que cuál es la señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel, ellos van a decir: la circuncisión.
De forma que en alguna manera el bautismo es para la iglesia de Jesucristo lo que la circuncisión es para el pueblo de Israel. Pablo lo expresó así: en él, o sea, en Jesucristo, ustedes también fueron circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es evidente que la circuncisión y el bautismo no son completamente iguales, pero hay una continuidad. Ambas señales, la circuncisión y el bautismo, apuntan a la promesa de Dios. Hay un teólogo reformado muy famoso llamado Charles Sproul, que él decía así: una señal apunta a algo distinto de ella misma. De igual forma, el bautismo no es la salvación ni todo lo que implica, pero es la señal que nos apunta hacia los beneficios de Cristo que recibimos a través de la fe. Ahora ya estamos en posición entonces de responder a la pregunta que nos hicimos al principio: ¿por qué nos bautizamos si la salvación no depende del bautismo? Lo primero que tenemos que decir es que es parte del mandato general de Cristo Jesús. Así dijo Cristo Jesús, que nos bautizáramos. Nos bautizamos porque Jesucristo así lo pidió. Nos bautizamos en obediencia. No es de lo que estamos hablando ahorita, de aprender a obedecer, que amar a Jesucristo es obedecerlo. ¿Acaso no hemos estado diciendo que seguir a Cristo es renunciar a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios? Si es así, la primera razón por la que nos bautizamos es porque fue una instrucción que nuestro Señor Jesucristo nos dio. ¿Quiere usted preguntar por qué es que hay que bautizarse los cristianos? Sencillo, porque si decimos que seguimos a Cristo Jesús y Él no lo pidió, pues le obedezco. Él me lo pidió, pues voy a bautizarme. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todas las cosas que yo los he mandado, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay más razones para nosotros seguir obedecer al mandato del bautismo. El bautismo es una señal que nos recuerda los beneficios de ese pacto hermoso del cual somos beneficiarios a través de Cristo Jesús. El bautismo, como una señal, como un sello del pacto de gracia, nos recuerda que hemos sido injertados al pueblo a través de Cristo Jesús. Es a través del bautismo que recordamos que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo. La Biblia es clara cuando nos recuerda que todos somos esclavos del pecado, pero también la Biblia nos dice que en Cristo Jesús hemos sido libertados del pecado. Así que el bautismo nos recuerda la promesa de Dios de librarnos, de limpiarnos. Esto es algo que Dios hace adentro para afuera. Él limpia nuestros corazones, nos transforma, nos hace nuevas criaturas. De allí la frase de ser limpios en las aguas del bautismo. No porque las aguas nos limpien, pero las aguas nos recuerdan que nos mantienen aquí con esto claro en nuestra cabeza, que la obra de regeneración la está haciendo Dios en nuestra vida, que Dios nos está limpiando y nos va a seguir limpiando a cada uno de nosotros. Y no solo eso, el bautismo también nos recuerda que Dios no solo nos limpió de nuestros pecados, sino que literalmente lo que nos está diciendo es que Él nos declaró justos, como que si nunca hubiésemos pecado. Nuestros pecados, nuestras culpas, todo ha sido borrado en la cruz del Calvario. Pablo lo dijo así: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado una nueva vida juntamente con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Él ha anulado el acta de los decretos que habían contra nosotros y que nos era adversa. Los quitó de en medio y los clavó en la cruz del Calvario. Es como que si hubieran agarrado la tarjeta de crédito que la tienen llena hasta el final, que no encuentran cómo haberla pagado, y el Señor Jesucristo le dice: ya no tienen que hacer nada. Agarra la cuenta de la tarjeta, la rompe en 2, la rompe en 3, la rompe en 4 y la tira a la basura, porque ya no hay que hacer absolutamente nada.
Y por último, y no porque esta exposición haya sido exhaustiva, sino porque el tiempo se nos está acabando, el bautismo nos recuerda que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, que hemos muerto a nosotros mismos, que ya hemos sido crucificados en Cristo, pero también hemos resucitado con Cristo, nos hemos levantado a una vida nueva. El bautismo no es entonces un requisito para salvación, pero es un mandato y es puesto para nuestro beneficio, para recordarnos de todas las bondades y beneficios que hemos recibido en Cristo Jesús. La historia termina rápidamente. El eunuco, no Felipe, manda a detener el carro y entonces Felipe lo bautizó. Felipe y el eunuco nunca más volvieron a verse. Eso es hermoso. Nunca más volvieron a verse. Pero la historia no terminó para ninguno de los dos en ese lugar. Felipe siguió haciendo lo que sabía que debía hacer. Siguió siendo sensible a la voz de Dios, anunciando el evangelio a todo lugar donde iba y en cada oportunidad que tenía. ¿Y qué pasó con el eunuco? La Biblia lo despide de una forma maravillosa. Nunca más volvemos a saber de ese eunuco, pero dice así: él partió su camino a casa lleno de gozo. Qué hermosa conclusión. ¿Cuántos andan en este mundo que no tienen gozo? Tienen de todo, pueden tener carro, trabajo, familia, de todo, pero lo que no tienen en su vida es gozo. El etíope se marcha lleno de gozo y eso es fruto del evangelio. El verdadero gozo solo se recibe cuando tenemos a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida. Gozo por saberse cercano a Dios, gozo por saberse libertado del pecado, gozo por saberse que era una nueva persona, gozo por entender que delante de Dios, a pesar de los pesares, él era considerado justo por la gracia de Dios. Y gozo porque además llevaba sobre sí la marca, el sello, la señal del bautismo que le recordaría esto todos los días de su vida. Cuando él se hubiera sentido alejado de Dios, iba a poder recordar ese día cuando iba caminando por Felipe e iba a recordar: Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Cuando él estuviera pasando los peores de los momentos, él iba a recordar: Dios está conmigo, él va conmigo de la mano, porque lo hizo allá en la cruz del Calvario. El bautismo entonces es todo eso, es mucho más que una simple señal, es el recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero también es la promesa de todo lo que nosotros recibimos en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. Hoy esta invitación de gran gozo sigue abierta para todos. Y hoy hago la pregunta bien sencilla y directa. Si usted nunca ha tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús, de rendirle la vida a Él, este puede ser su día. Ríndale la vida a Cristo. Yo no le estoy diciendo levante su mano o que abra su corazón. No, es una decisión de obediencia. ¿Quiere usted ser hijo de Dios? Decida seguir a Cristo y convertirlo Él en Rey de su vida. Y si usted ya hizo esto, si usted ya le entregó su vida, si usted ya está siguiendo a Cristo, si usted está haciendo un esfuerzo porque Él sea el Rey de su vida en todas las áreas de su vida, entonces el segundo paso es el que sigue. Es que yo quiero esperar hasta que sepa más, hasta que sea bueno. ¿Cuánto esperó el etíope? Nada. Él entendió que Cristo Jesús lo había perdonado. El siguiente paso, el paso inmediato: ¿puedo ser bautizado? Claro que sí, puede ser bautizado. Así que haz como el eunuco en este momento. Da el paso de obediencia y acércate a las aguas del bautismo. Si tú nunca has sido bautizado, yo te invito hoy para que te apuntes. Allá está mi esposa Wendy en la cámara de atrás. Dígale: yo quiero bautizarme. Y el próximo domingo aquí nos vamos a bautizar a las personas que nunca han sido bautizadas. La próxima semana, si alguien se apunta, vamos a tener entonces bautizos acá. Vamos a orar. Les voy a pedir que por favor inclinen su cabeza. Gracias, Padre, en esta mañana, porque hemos recordado lo que Cristo Jesús hizo. Más importante, hemos recordado que si nosotros somos hijos de Dios, no es un asunto de saber o entender lo que Cristo hizo, es un asunto de decisión. O Cristo es el Señor de mi vida o no lo es. Si Cristo es el Señor de mi vida, soy su hijo. Y si Él es el Señor de mi vida, me invita a que lo obedezca. Si tú nunca le has dicho al Señor Jesucristo que sea el Señor de tu vida, hoy te invito a que lo hagas. Padre Santo, quiero ser tu hijo. Quiero que tú seas el Rey, el Señor, el que mande en mi casa, el que mande con mis hijos,
el que mande con mi esposo, el que mande con mi esposa, el que mande en nuestro hogar, el que mande en mi trabajo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece a ti, Señor Jesucristo. Ayúdame a vivir de acuerdo a ello. Y la invitación al bautismo está abierta para todos los que hemos recibido a Cristo Jesús. Si tú nunca te has bautizado, como muestra de obediencia a nuestro Señor Jesucristo, hoy te invito para que lo hagas. No esperes más. Cuando tengas la oportunidad, dice: Señor, ¿puedo ser bautizado? Y seguro la respuesta será sí. Que el Señor nos bendiga a todos. En Jesús oramos. Amén y amén.